Ciao a tutti! Hola a todos, bienvenidos a Italiano con Carlos, el canal donde vas a aprender italiano desde el español de una manera fácil, divertida y dinámica. Y hoy te traemos un tema que sé que te va a interesar. ¿Sabías que muchos hispanohablantes cometemos errores o cometemos los mismos errores al hablar italiano? Hoy vamos a corregir los 10 errores más comunes que cometes al hablar el italiano, explicados en español por supuesto, para que no parezcas más un turista, para que parezcas un nativo y tu italiano suene más auténtico. Uno de los más importantes es cuando hablas en pasado. Sucede mucho que confundes, que utilizas el auxiliar incorrecto porque crees que en todo momento debes usar avere y no es así. Entonces cuando tú dices ho andato es claramente un error, porque en ese caso, como andar es un verbo de movimiento, tú debes utilizar el verbo essere, es el auxiliar correcto y debes decir sono andato si eres un muchacho, sono andata si eres una chica, ¿ok? Eso es muy importante. Por ejemplo, decir io ho andato al supermercado es un error o está mal. Es un error, totalmente, porque tú como eres chica tienes que decir Sono andata. sono andata. Eso Ok. significa fui al mercado, ¿no? Sono andata al supermercado, al mercado. Muy bien. El error número 2 es no hacer las consonantes dobles. Para mí eso es fatal, ragazzi. No pronunciar las consonantes dobles donde toca cambia el significado totalmente. Por ejemplo, casa, como funciona en español también, es la casa normal, es el hogar, etc. Pero existe también la palabra casa, que sería en este caso como la caja donde te cobran en el supermercado y demás. Es como caja, significa en la Sí, traducción. Entonces, bueno, pues si tú dices la casa, no se van a entender y es una palabra totalmente distinta. Casa a casa. Que en este caso no sería casa normal, sería como casa. Puedes decir casa A casa. con una S más suave o simplemente casa como en español. Pero lo que si no puedes doblarla ahí, no tocaría doblarla porque entonces la estás convirtiendo totalmente en otra palabra. Si la haces muy fuerte y dices casa, es entonces la caja registradora, la caja del mercado, etc. En ejemplos más sencillos que ese, incluso lo ves mucho porque, por ejemplo, tú no puedes decir sete cuando es sette, si estás hablando del número 7, porque sete con una sola T es set, es que tienes sed. Si tú dices o sete, fratelli, fratelli, que debería ser fratelli, hermanos, y dices sete, tienes sed y hermanos también tienes. O sea, o sette fratelli, tengo 7 hermanos, es importante esa pausa, eso que la hace doble y de hecho te hace sonar más nativo. Tercer error común, confundir palabras que tú crees que es la misma palabra en tu idioma. Estos son los llamados falsos amigos, de los cuales aquí te mostramos el video que hicimos especialmente para eso, donde no es lo mismo decir, por ejemplo, burro, que tú crees que es el burro, el animal, y estás hablando de la mantequilla. O por ejemplo, chivo, en italiano es la comida, no es un chivo, ¿entiendes? Salire, que no es salir, es subir. El cuarto error que usualmente cometemos es confundir el género de los sustantivos o adjetivos. Por ejemplo, en italiano, palabras como ayuda, en italiano es masculino y se dice aiuto. ¿Ok? No es la ayuda, es l'aiuto. El zapato se dice la scarpa, es femenino en italiano. Como mismo la mochila, que para nosotros es femenina, en italiano se dice lo zaino y es masculino. O sea, hay palabras que tienen un género diferente al de tu idioma, por ende tienes que aprendértela bien. okay. El quinto error que cometemos usualmente son las preposiciones mal usadas. Por ejemplo, a e in. En este caso, como bien explicó Yossi, nos vemos en situaciones donde queremos usarla indistintamente y lo mismo ponemos a donde no va que in donde no va. Y en italiano es muy específico su uso, ¿ok? Por ejemplo, vas a encontrarte con que con la mayoría de lugares femeninos, la mayoría, no podemos ser absolutos, utilizas in. Andiamo in spiaggia, in biblioteca, in librería, in pizzería, etc. Y con los lugares masculinos normalmente utilizas al ristorante, al parco, al mercado. Sin embargo, como te decía, hay excepciones, como todo, porque por ejemplo, tú puedes decir in ufficio, que es masculino, y dijiste in. Como mismo puedes decir a teatro y no al teatro. Y como mismo también puedes decir a scuola. O sea, como siempre hay excepciones, pero en general, in va con los lugares femeninos, al va con los lugares masculinos. Y con los países siempre usas in o sus variantes como preposición articulada nel, negli, si es plural.
Y con las ciudades, ojo, siempre tienes que usar a. No puedes decir in Roma, sino a Roma, a Milano, ¿ok? Si son ciudades, a Barcelona. Si son países o pueblos grandes o regiones de Italia, in Sardegna, in Calabria, o sea que no son como tal países, pero igual son regiones grandes, sigues utilizando in Italia, in Francia, in España, con los países. El error 6 que usualmente cometemos es el uso redundante de los pronombres personales. En italiano pasa como en español, que cada conjugación es diferente, así que no es necesario todo el tiempo estar diciendo io o tú. Simplemente decir el verbo en su conjugación correcta y bueno, pues no es necesario estarlo utilizando constantemente como sucede en el inglés, que debes siempre mencionar a la persona. En italiano tú puedes decir, por ejemplo, en vez de io mi chiamo, puedes decir mi chiamo o io sono. Perfecto. El error número 7 que tenemos es la confusión entre el verbo essere y el verbo stare. Hay algo acá que yo creo que en este caso Carlos tiene que dedicar un video entero hablando de esto. Lo haré pronto. Pero de igual manera lo recomiendo mucho visitar el perfil en TikTok porque va a estar pasando por aquí debajo mucho contenido sobre el verbo essere y el verbo stare, así que se los recomiendo muchísimo ver una explicación concisa, pero a la misma vez muy efectiva. Gracias. Estoy en todas las redes sociales como Italiano con Carlos. Búscame siempre poniendo el arroba, porque a veces si no pones el arroba te salen otros creadores u otro tipo de contenido. Pero siempre que pongas el símbolo de arroba y pongas junto Italiano con Carlos sin dejar espacio, sin poner guiones ni nada, te voy a aparecer en todas las plataformas. Así que búscame para que encuentres el contenido que has estado buscando toda tu vida. Error número 8 que cometemos nosotros los hispanohablantes es que no respetamos en ocasiones el grupo gli. El grupo gli o la ñ, usualmente sí la respetamos, sí. La G con la N, que es la ñ, pero la G con la L en ocasiones pues no lo respetamos. Exactamente, muchas veces los hispanohablantes no respetamos el sonido gli, que si te das cuenta yo no menciono absolutamente una G, yo no digo gli, ni digo li. Entonces, ¿cómo se hace esta pronunciación? Hoy te voy a dar el tip que nunca nadie te había dado sobre la pronunciación de gli. Tu lengua te la vas a imaginar la parte de arriba. Imagina que esta es tu lengua. En vez de usar la punta de la lengua y decir li, no, tú vas a usar la parte superior. Vas a ponerla cerca de los dientes, pero así plana, y vas a decir i. ¿Lo viste? I. Que es un poco complicado a la hora de sacar el sonido y precisamente por eso suena bien. Y es así como lo debes hacer, ¿ok? Vamos. Excelente. Okay. El error número 9 es la confusión entre el número 16 y 21. Realmente, personalmente, sobre todo el 16, pienso que es uno de los que más puede confundir. Porque naturalmente en español decimos 16 y bueno, como los números se asemejan bastante, cuando llegamos al 16, ¿qué decimos? 16. 16. Yo era una que lo decía muchísimo, 16, pero en realidad es 16. En ese caso se parece un poco al francés, porque en francés 16 se dice 16. Entonces no tampoco dices 16 como el 17, 18. Tienes que decir 16 y entonces en italiano tienes que decir 16. Son similares. En el caso del 21 pasa siempre, apréndetelo bien, con las decenas, que cuando estén acompañadas del 1 o del 8, tú tienes que cortar la vocal final y unir directamente la T. Sencillamente porque el 1 y el 8 comienzan por vocal. El resto de números, si te das cuenta, comienzan por consonantes. 2, 3, 4, 1, 8 son vocales. La U y la O. Por ende debes decir 21, no 21, y 28, no 28. El error número 10, último pero no menos importante, digamos que no es necesariamente un error. Y en este caso es la palabra favorito y preferido. Favorito existe también en italiano y no es que necesariamente sea incorrecto, pero usualmente... En el contexto no es el correcto. En el contexto, digamos que mayoritariamente cuando tú hablas, por ejemplo, tu libro preferido, tú dices il mio libro preferito, tú no dices il mio libro favorito. Porque en italiano favorire es favorecer a alguien, entonces decir que es tu libro favorito es como que tú lo favoreciste al libro y no es el contexto ideal, ¿entiendes? En ese caso vas a decir siempre preferido.
Por ejemplo, ese estudiante fue favorecido por el professor, lui è stato favorito dal professore, lo vedi? Non è lo stesso, favorito en ese contexto. Como un falso amigo, que pudiera también incluir. ¿Y tú, te has encontrado alguna vez con alguno de estos errores? ¿Conoces otro error que no hayamos comentado? Escríbelo en los comentarios. Si te ayudó, dale me gusta y recuerda tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un videito nuevo. Estamos subiendo videos 2 veces a la semana, martes y jueves. Síguenos en Instagram y TikTok como Italiano con Carlos. Recuerda el símbolo de @ donde encontrarás más tips como estos. Nos vemos en el próximo video. Chao.